Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un buen y excelente día. Mi nombre es Darwin Salas y a través de este videoclip te voy a hablar acerca de los niveles de organización de la materia. Vamos a ver, ¿a qué se refiere esos niveles de organización de la materia? Bien, es la forma en que están organizados los seres vivos del más sencillo al más complejo. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ir viendo cada uno de ellos, desde lo que son desde las partículas subatómicas y vamos a pasar por toda su organización hasta llegar a cómo está conformada la Vía Láctea o la galaxia. Ok, comenzamos. Todo comienza con unas pequeñas partículas llamadas partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas van a ser más pequeñas que el átomo y son principalmente los protones, los neutrones y los electrones. Tenemos que los protones van a ser partículas con carga positiva, los electrones van a ser partículas con carga negativa y los neutrones, como su nombre lo indica, serán partículas con cargas positivas. Positivas y negativas. Ahora bien, a su vez, esas partículas subatómicas están constituidas por partículas más pequeñas, denominadas quarks, que son los que vemos aquí. Bien, tenemos que el conjunto, o al unirse todas esas partículas subatómicas, van a formar los famosos átomos. ¿Sí? ¿Qué son estos átomos? Bueno, son partículas que son más pequeñas, son las partículas más pequeñas de los elementos que conservan las propiedades de la materia. Es decir, son el grupo o el acúmulo de partículas subatómicas, como lo mencionamos anteriormente, los protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Y todos ellos los vamos a encontrar a través de los elementos. ¿Sí? Cabe mencionar aquí que los elementos básicos que se encuentran en el universo incluso o en toda la materia viva van a ser el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, entre muchos otros. ¿Ok? Ahora bien, el cúmulo de átomos o al unirse muchos átomos van a formar otras unidades que son las moléculas. ¿Okay? Las moléculas están formadas de dos o más átomos y tenemos un ejemplo muy básico como es la molécula del agua. La molécula del agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Ok, dentro de esa misma clasificación tenemos que hay biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? Son las mismas, incluso, pero esas van a constituir a los seres vivos. Tenemos algunos ejemplos como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, incluso los muy conocidos ácidos nucleicos, ¿sí? Que ya también de otros nombres se le conoce como el ADN. Bien, pasando a las moléculas, vamos a los organelos. Bien, esas biomoléculas en conjunto van a formar o van a construir estructuras contenidas dentro del citoplasma de una célula. En este caso, sin una similitud con nuestro organismo, vendrían siendo los órganos de la célula. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, para mencionar algunos que son más conocidos, tenemos la mitocondria, que es uno de los organelos que se encuentra dentro de la célula o del citoplasma de la célula. Ahora bien, el conjunto de todos los organelos como el aparato de Golgi, los lisosomas, el sistema endoplasmático, etcétera, etcétera, tenemos que en su conjunto van a formar en sí a la célula. Creo que todos conocemos lo que es la célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, ¿sí? Y es el elemento de menor tamaño que se le puede considerar vivo. La célula, tenemos que hay una clasificación, se puede ser eucariota o procariota, ¿sí? Las células eucariota son las que nos vamos a concentrar más, ya que tienen la más amplia cantidad de organelos. También existe otra clasificación, la célula puede ser vegetal o animal. Y los seres humanos nos encontramos dentro de la célula animal. Ok, ahora bien, hasta aquí tenemos que los niveles de organización de la materia son el nivel químico, que pasamos por los subatómicos, los atómicos y el nivel molecular. Y a su vez esta va a conformar la célula. Ahora bien, el conjunto de células va a formar tejidos. Principalmente son 4, que son el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso, ¿sí? Y estos tipos de tejidos van a conformar o se van a encontrar dentro de la estructura del individuo, como tenemos el ejemplo del tejido muscular, el tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, tejido nervioso, adiposo, tejido óseo, incluso la sangre se le considera un tejido. ¿Ok? Ese es el nivel tisular. Bien, tenemos el nivel orgánico. ¿Qué es el nivel orgánico? Bueno, pues es el cúmulo de tejidos o la unión de muchos tejidos para formar un órgano
Vamos a tomar aquí de ejemplo el corazón, pero podría ser el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro, el estómago, entre muchos otros. Bien, ahora la unión de órganos va a formar lo que son los aparatos y los sistemas. Conocemos diferentes aparatos y sistemas dentro del organismo humano, ¿sí? Por ejemplo, el sistema o aparato óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, entre muchos otros. ¿Qué es lo que caracteriza este nivel de organización de la materia? Que aquí va a ser el conjunto de órganos que van a funcionar o van a tener una misma función. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del aparato circulatorio, que está compuesto por el órgano del corazón, arterias, venas, arteriolas y muchos otros elementos. ¿Okay? Ahora bien, el conjunto de aparatos y sistemas va a conformar a los individuos. Como individuo vamos a entender que puede ser el individuo mismo, el ser humano, o puede ser también los animales, ¿sí? Bien, entonces hasta este punto tenemos que venimos en la parte biológica. Ahora vamos a pasar a la parte ecológica, pero no se sale del mismo rubro que venimos manejando. Bien, el cúmulo de individuos va a tener una vertiente que va a ser la especie. ¿Qué es la especie? Muy bien, eso es un conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí que tienen una o varias características comunes, ¿sí? Eso va a ser una especie. Ahora bien, una vez que ya se ha clasificado en especie, el individuo al agruparse va a formar población, ¿sí? ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos de la misma especie que se reproducen entre sí y tienen descendencia fértil. Ahora bien, el conjunto de poblaciones a su vez van a formar una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Bueno, es el conjunto de poblaciones que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses entre sí. Ahora bien, una vez que ya formamos la comunidad, el conjunto de comunidades va a formar el ecosistema terrestre. Existen ecosistemas terrestres y el ecosistema acuáticos. Dentro de los ecosistemas terrestres tenemos, por ejemplo, los bosques templados, selvas tropicales, desiertos cálidos, la sabana, desiertos, etcétera, tundra y demás. ¿Okay? Y también dentro de los ecosistemas acuáticos puede ser de agua salada o de agua dulce. Bien, hasta aquí estamos manejando todos los niveles de organización de la materia, del más sencillo al más complejo. Ahora bien, el ecosistemas o el conjunto de ecosistemas van a conformar lo que es la biosfera terrestre. ¿Y qué es la biosfera? Pues bueno, va a ser la relación que va a tener todos los organismos vivos dentro del planeta que van a coexistir de manera conjunta. Tenemos que la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Pero bueno, a grandes rasgos es donde se van a encontrar y se van a juntar todos los elementos que hemos venido mencionando anteriormente. Ahora bien, la biosfera, pues bueno, va a conformar en sí lo que es el planeta Tierra, ¿sí? Que a su vez este planeta Tierra forma parte de un sistema, ¿sí? Que es un sistema solar, que todos lo conocemos. Bueno, el sistema solar son diferentes planetas orbitando alrededor del Sol. Y bueno, a su vez, este sistema solar va a formar parte de la Vía Láctea, ¿sí? O de un cúmulo de estrellas. Entonces, bueno, hasta aquí hemos hablado acerca de todos los niveles de organización de la materia principales, ¿sí? De manera principal. Entonces, ya para terminar me gustaría hacer una reflexión acerca de lo que es esos niveles de organización de la materia. Como reflexión, me gustaría ver la forma en que están relacionados todos los elementos y que en principio todos son los mismos. Es decir, quiero que analicemos estas imágenes. Tenemos aquí la imagen del sistema solar y decido hacer la comparación con lo que son los átomos. Tienen una estructura similar, únicamente que son, ahora sí que el microcosmos y el macrocosmos, ¿sí? De alguna manera. Existen diferentes corrientes que afirman que como es arriba, es abajo. Entonces, bien, con todo esto espero les haya interesado o les haya gustado y sobre todo comprendido la forma que se han organizado todos los organismos vivos de la biosfera terrestre. Entonces, muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado. Gracias.